Y hemos hablado del agua y hemos dicho que el riñón tiene la capacidad de concentrar y diluir la orina, va a decir que llega una osmolaridad fija, que es la osmolaridad plasmática, ¿no? Entonces, a través de lo que el plasma, a través del filtrado, está llegando un líquido con una osmolaridad fija, que es 300 milimoles por litro. Y luego va a trabajarlo a lo largo de todo este túbulo y del plasma elimina orina. Y las orinas pueden tener osmolaridades que van desde 50 milosmoles por litro hasta 1400 milosmoles por litro. Estos son los valores extremos. Dentro de estos valores pueden tomar cualquier valor de osmolaridad, la orina. O sea, mientras que el plasma es uno, solo la orina sí hay un intervalo, ¿no? En el cual puede tener, dependiendo de qué, el estado de hidratación de la persona, ¿no? Entonces, o va a ser concentrada, que, o sea, si la persona tiene un balance negativo va a estar cercano a los 1400 milimoles por litro, o si la persona está en un balance positivo de agua con bastante ingesta de agua, va a llegar hasta los 50 milosmoles por litro. En ambos extremos va a haber situaciones de ¿cómo estaría la hormona antidiurética? Por ejemplo, cuando está acá, la orina concentrada, vamos a tener pues que los niveles de hormona antidiurética son los máximos. En cambio, cuando está acá diluida, vamos a tener que los niveles de hormona antidiurética están en el suelo, o sea, prácticamente mínimos, pasar en una inhibición de la hormona antidiurética. Si nosotros colocamos la osmolaridad urinaria sobre la osmolaridad plasmática, los valores de osmolaridad urinaria y plasmática, esto nos da lo que se conoce como el nombre de gradiente osmolar. Entonces, el gradiente osmolar es el QP, o sea, Q osmolar sobre P osmolar. Si consideramos ambos extremos, sería 50 sobre 300 y 1400 sobre 300. Entonces, esto es orina diluida, quiere decir que 50 sobre 300 es un sesgo, o sea, el riñón tiene la capacidad de diluir hasta 6 veces y de concentrar aproximadamente 5 veces, no el plasma. O sea, el plasma o lo concentra o lo diluye, ¿no? Pasando por todos estos valores, ¿no? Como habíamos dicho ya, la máxima concentración urinaria varía en las diferentes especies animales. Esto ya, y depende de la longitud del asa de Henle. Cuanto más larga es el asa de Henle, más puede concentrarse la orina. Esto está en relación del asa de Henle. Ahora, hay un volumen urinario mínimo, y hay un volumen urinario máximo. Cuando hablábamos, eso lo determinamos cuando hablábamos del agua en el medio interno. Dijimos que el volumen, que por más que la persona tenga, que no ingiera nada de líquidos, por más que la persona no ingiera nada de líquidos ni coma nada, que esté en ayuno, cuando una persona está en ayuno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Tiene un balance negativo y esto va a determinar liberación de hormona antidiurética y acción a nivel renal. Significa que va a reabsorber. Pero si la persona dice que un día no comió nada ni no bebió líquido, no significa que el riñón no va a producir orina. De todas maneras, hay una producción de orina, que es el volumen urinario mínimo. Y dijimos la clase pasada también que ese volumen urinario mínimo era necesario porque el riñón eliminaba sustancias del metabolismo en condiciones basales, inclusive cuando no ha habido nada de ingesta de alimentos. Y estos solutos que debía eliminarlos en esas condiciones necesitaban un volumen de agua para disolverse, porque el riñón no elimina solutos, o sea, como tal, ¿no? Sino siempre diluidos en un volumen de agua. Y ese es el volumen urinario mínimo que necesitamos. O sea, ¿y cuál es el volumen urinario mínimo? Acuérdense que hablábamos de que el volumen urinario mínimo diario es de 500 mililitros.
en un día. O sea, el riñón puede, en situaciones extremas que debe ahorrar, va a dar volúmenes, uno recolecta la orina de 24 horas, que esté, y lo ponemos a la persona, por ejemplo, en un extremo de que no tome nada de líquido, el volumen va a ser alrededor de 500 mililitros. Lo menos ya sería una anuria, ya sería problemas renales. Lo mínimo es 500 mililitros, es el volumen mínimo. Y también dijimos que el riñón humano lo máximo que puede eliminar es 20 litros. Entonces el volumen mínimo 500 mililitros en un día, volumen máximo 20 litros en un día. Por eso la posibilidad de que una persona retenga líquido, que haya, porque tomó mucho líquido, haya donde es imposible, porque el riñón tiene alta capacidad. Cuando hay retención de líquido significa una falla del riñón, ¿no? Porque la capacidad, o sea, tiene la capacidad de eliminar grandes cantidades, más bien de ahorrarse poco, ¿no? Entonces decimos. También dijimos que el volumen normal, urinario normal, promedio es de litro y medio. Entonces imagínense normalmente aproximadamente litro y medio, y cuando necesita ahorrar solamente un litro, prácticamente ahorra, porque va a medio litro. En cambio, si necesita eliminar exceso, puede ir hasta los 20 litros. Entonces puede eliminar más que... Ahora, ¿de dónde sale la cantidad de agua mínima que necesita? Está relacionado con la cantidad de solutos que debe eliminar. Entonces depende pues de la cantidad de solutos eliminados. Mediante esta fórmula. El volumen urinario por día, o sea, el riñón, la cantidad de orina que elimina en un día, el riñón está en relación a la cantidad de solutos que debe eliminar. O sea, y depende entonces de la concentración osmolar a excretar, o sea, el número de osmoles, el número de solutos que debe excretar por día, sobre la concentración de la orina. Y la concentración de la orina depende de qué tan hidratada está la persona. Entonces, este era lo que nos indica. Vamos a ver diferentes casos. Si una persona está en una dieta normal, o sea, promedio, se está alimentando y tomando líquido, una dieta normal da, la persona en una dieta normal se calcula que debe eliminar aproximadamente 1200 milosmoles de solutos por día. O sea, 1200 milosmoles de solutos del metabolismo va a eliminar por día. Y esto lo debe eliminar a través de la vía renal. Ahora, estos, con una dieta normal, vamos a pensar que una persona está en una situación que está comiendo, pero por alguna razón está deshidratada, o no toma líquido lo suficiente, o está perdiendo líquido. Entonces, a pesar de que la alimentación es normal. Entonces, esta es una situación de concentración de los líquidos. Si la persona está deshidratada, sea el motivo que fuera, está eliminando orinas concentradas. Entonces vamos a pensar que esté en lo máximo, en 1400. Se está comiendo normalmente, por lo tanto debe eliminar solutos del metabolismo 1200, pero como está en un estado de deshidratación, la orina está concentrada. Entonces el volumen urinario que necesitaría el riñón para eliminar esos 1200 va a depender, es igual a los 1200 que va a eliminar sobre la concentración de la orina. En este caso sería 1400 milosmoles por litro. Entonces 1200 sobre 1400 da un volumen de 0.875, o sea, aproximadamente un litro por litro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta persona que está comiendo normalmente, pero que esté en un estado de deshidratación, va a tener un volumen urinario diario de aproximadamente un litro. Miren que lo normal es litro y medio, pero como ella está comiendo normal y todo eso está dando un volumen de un litro. Pero si esa misma persona, digamos, está en un estado de hidratación normal, o sea, está alimentándose, está tomando líquido normalmente, entonces miren qué volumen requiere. Volumen urinario sería los mismos solutos, pero ya no sería una orina concentrada, porque ella está hidratada, sería más o menos en la mitad, o sea, 800 milosmoles por litro. Entonces 1200 sobre 800 me da un volumen urinario diario de un litro y medio. Esto es lo normal. Entonces, ¿de dónde sale justo ese litro y medio? De este. O sea, el litro y medio necesita para eliminar la cantidad de solutos en una
orina que está en una concentración media, o sea, hidratada. Ahora, si hay una restricción dietaria, o sea, la persona no se está alimentando normalmente o no está en ayuno, por más que esté en ayuno, hay metabolismo. Entonces hay este producto de metabolismo no me va a hacer que elimine los 1200, pero sí menos, 600 milimoles por día. Entonces, solutos va a ser menos, porque la persona no está comiendo, pero hay una cantidad que tiene que eliminar. Y esta cantidad la tiene que eliminar en un volumen de orina. ¿Y qué cantidad? El volumen en este caso sería 600, que es la cantidad de solutos que va a eliminar. Como no está comiendo ni tomando líquido, está en la orina concentrada, entonces la concentración de la orina es 1400. 600 sobre 1400 me da un volumen de medio litro en un día, que ese es el volumen mínimo urinario en el día, ¿no? O sea, lo mínimo que necesita en un estado de concentración para eliminar los solutos que provienen del metabolismo del organismo, en situaciones de ayuno. Ahora, como les decía, en otras especies animales se puede concentrar la orina mucho más, ¿no?, que en el humano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos pueden concentrar más. Lo importante es esto, este es el tope para el humano, 1400. Pongamos una especie que puede concentrar 6000. Si en el humano pudiera concentrarse esa cantidad, estos solutos sobre 6000 nos darían 0.1 litros diarios. El volumen mínimo sería 100 mililitros. Perderíamos menos agua, ahorraríamos más agua. Entonces, pero no es el caso. Y este 100 mililitros lo obtendríamos nomás con el agua metabólica. Y podríamos pasar días sin necesidad de ingesta de agua. Que se da en algunos animales, pero no se da en el caso del humano. Ya sabemos el mecanismo, ya ustedes conocen por la parte endocrina y todo el mecanismo que se produce cuando hay un balance negativo de agua. O sea, se establece una conexión entre lo que es hipotálamo, lo que es hipófisis y lo que es riñón. Es el eje hipotálamo, hipófisis y riñón, que implica la presencia, pues, de hormonas tiroideas, ¿no? Entonces sabemos que cuando hay un déficit de agua, sea un estado de deshidratación, sea la razón que fuera, los volúmenes líquidos se disminuyen y por lo tanto la osmolaridad aumenta. Entonces aumenta por encima de los 300 milimoles por litro. Esta osmolaridad aumentada es captada por los osmoreceptores, que serían estos que están en el hipotálamo, ¿no? Los osmoreceptores, pues, son células nerviosas hipotalámicas que reciben, pues, esos estímulos de osmo, que captan la osmolaridad que existe alrededor de ellos y del líquido que está alrededor, y como aumenta, inmediatamente estas células, mediante impulsos nerviosos, le transmiten a otras células que están también en el hipotálamo, que son las células productoras de hormona antidiurética, ¿no? Estas células nacen en el hipotálamo, tienen axones largos y bajan hacia la neurohipófisis o el núcleo posterior de la hipófisis, ¿no? Entonces, al estimularse, hace que estas neuronas productoras de hormona antidiurética liberen a nivel hipotalámico, de la neurohipófisis, la hormona antidiurética a la sangre. Sale hacia la sangre, circula por todo el organismo. ¿Y dónde va a ir? Al riñón. Al riñón, concretamente, al nefrón, concretamente, como hemos dicho, en las partes distales, ¿no? El túbulo distal y el túbulo colector, que tienen receptores para la hormona antidiurética. Una vez que se une con el receptor, sabemos que produce una serie de cambios en la célula, tendientes a que hay una proteína entre las células, que es la acuaporina 2, que corresponde a hormona antidiurética, para que se sitúe en la membrana. Esta proteína tiene una especie de canal que va a permitir, pues, el pasaje de la. Entonces, sabemos que esto ocurre en el caso cuando hay una deficiencia. Y esto permite que el líquido que estaba en la luz tubular pase al intersticio y luego pase al
la corriente al vaso sanguíneo y retorne a la sangre, el agua. Bueno, pero esto implica la necesidad de que el riñón esté preparado cuando venga la hormona antidiurética, cuando se une a los receptores y cuando se coloquen las acoproteínas. ¿Y esta preparación qué significa? Que el intersticio, o sea, en lo que rodea a lo que es el túbulo colector, no debe ser de osmolaridad uniforme, sino que debe haber una gradiente osmolar que permita el arrastre osmótico del líquido del interior hacia el exterior. O sea, debe haber necesariamente esta gradiente osmolar. Y esta gradiente osmolar es la que existe en la médula. Si nosotros tenemos el riñón y tomamos un líquido, el líquido de la corteza renal, del intersticio, o sea, no del túbulo, sino lo que rodea al pronis, tomamos un líquido y le medimos la osmolaridad del intersticio, de la corteza, siempre va a ser la misma del plasma, es decir, 300 milosmoles por litro. O sea, el intersticio de la corteza es isoosmolar. Aunque nosotros la cojamos cercana a la membrana renal, o sea, la cápsula renal, o cercana a la médula. En todo va a ser la misma. En cambio, si nosotros obtenemos líquido de la médula y le medimos la osmolaridad del líquido va a variar y depende de dónde le hemos sacado, porque hay una gradiente osmolar. Esa gradiente es entre 300, que sería el límite de la médula con la corteza, y va aumentando hasta el final de la médula, que es la máxima osmolaridad, que es 1400. O sea, conforme baja, va a 300, 400, 500, 600, 800, va aumentando. Esta gradiente osmolar que existe en la médula es importante para concentrar la orina a nivel del túbulo colector. Y es necesario que exista. O sea, es necesario que exista esta gradiente osmolar acá alrededor, que haya desde 300 hasta 1400. Porque si no, por más que exista hormona antidiurética, por más que esté preparado y las acomporinas estén dispuestas en la membrana, no habrá fuerza, o sea, no habrá arrastre osmótico, no habrá reabsorción. Pongamos el caso que todo sea 300. Todo es 300. ¿Por qué? Porque si afuera es todo 300 y adentro ingresa un líquido de 300, está bien. A través de una membrana, si las dos concentraciones son iguales, no va a haber arrastre ni para un lado ni para el otro. Lo único que va a haber es un flujo de un lado y un flujo del otro lado de igual magnitud. Para que a un lado jale agua, significa que a ese lado esté más concentrado. Entonces, si en un lado está más concentrado, el fenómeno osmótico va a ser que jale agua. Y eso se logra con la gradiente. Entonces, si alrededor del túbulo va bajando, se igualan concentraciones, 300 y 300. Pero como abajo hay 400, lo jala el agua. Se iguala a 400. Pero si más abajo hay 500, lo jala. Y se van igualando y va ahorrando agua hasta llegar a lo máximo. ¿Cuál es lo máximo? 1400. Entonces ya la orina ya no va a dar más y ahí llegó al final. Pero es necesario que exista esa gradiente. Eso es lo que determina, digamos, que haya la reabsorción a nivel del túbulo colector. Entonces no solamente basta hormona antidiurética, que haga todo eso, sino que exista una gradiente a nivel medular. ¿Y quiénes intervienen en la gradiente? Lo que hemos estado hablando, el asa de Henle. Entonces el asa de Henle va a ser uno de los elementos que va a crear la gradiente. ¿Qué otro interviene también en la gradiente? Los vasos rectos. ¿Por qué? Porque los vasos rectos en forma de U va a hacer que la circulación sea lenta y va a permitir que la gradiente se mantenga. Porque si fuera una circulación rápida, todo lo pondría en 300. Y naturalmente el intersticio, que va a ser necesario para jalar. Entonces todo esto
es una preparación. Si se rompe esta gradiente, no habría esta reacción. Lo veamos acá. Entonces, en realidad lo que ocurre en los vasos, en el asa de Henle, es algo similar a un modelo de la física, que es el modelo de contracorriente. ¿Qué es lo que ocurre acá? Ese es, pongamos, es un modelo en la cual es una especie de un tubo separado por una membrana semi-impermeable que divide a este compartimiento en dos, en el compartimiento A y el compartimiento B. Y estos están unidos por un tubo, esos dos compartimientos, y tiene una entrada de un líquido y una salida de líquido. Uno ingresa un líquido con una determinada concentración. Entonces el líquido va a ingresar, va a seguir este camino. Pero a medida que sigue este camino, como el líquido, que no es un agua solamente, sino es una solución, entonces ¿qué va perdiendo agua, porque esta membrana es semipermeable. Esta permite pasar agua, pero no solutos. Entonces el agua va pasando al compartimiento y entonces se va concentrando, porque va perdiendo agua. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez vemos la linecita más y acá está más concentrada. Luego pasa en U y pasa al compartimiento B. Pero a medida que va pasando el líquido a su vez por el compartimiento B, va recibiendo el agua del compartimiento A y se va diluyendo. Al final tenemos que la concentración que ingresó es la misma que sale, pero había una variación. Eso mismo ocurre en el asa de Henle, algo parecido. Y va a depender, aquí de qué depende, de que existe una membrana semipermeable. Y en el asa de Henle depende de las características de la membrana. Acuérdense que dijimos, ¿qué pasa en el túbulo, en el asa descendente? La membrana permite la reabsorción de agua, pero no de solutos. Entonces, cuando va bajando el líquido, va perdiendo agua, pero no va perdiendo solutos, entonces se va concentrando. Y cuando da la vuelta, es todo lo contrario, va perdiendo solutos, pero no agua, se va diluyendo. Entonces, ¿qué es lo que determina la característica de la membrana? Entonces, hacen un símil a este modelo y dicen que en el asa de Henle se da en realidad un fenómeno multiplicador de contracorriente, en la cual intervienen ¿qué? Y hemos dicho la rama descendente y ascendente, que son los que crean la gradiente osmolar. Estos van a crear la gradiente. La rama descendente y ascendente, los vasos que son los que van a mantener la gradiente creada. Porque si no fueran en forma de U, no mantendrían la gradiente. El intersticio medular, en la cual se va a producir esa osmolaridad, la gradiente, o sea, la osmolaridad incrementada, y el túbulo colector en donde actúa la hormona antidiurética y se produce la concentración final de la orina. Entonces todo esto tiene que trabajar en conjunto para poder concentrar la orina, ¿no? Aquí tenemos el asa de Henle. Miren, en primer lugar, el líquido que ingresa a la rama descendente del asa de Henle es un líquido que tiene una osmolaridad igual a la del plasma, o sea 300. Primero veamos. El plasma se filtró a nivel de la cápsula de Bodmer. Y en la cápsula de Bodmer era acuérdense que cualquier sustancia era similar a la concentración de plasma. O sea, pasa plasma con toda la sustancia. Por lo tanto, la osmolaridad, que fundamentalmente está dada por los electrolitos, ¿no? Es la misma. Entonces, si nosotros medimos en la cápsula 300 milimoles, isosmolar. Entonces, ya. Viene a lo largo del túbulo proximal. ¿Qué pasa a lo largo del túbulo proximal? Hay reabsorción, hemos dicho, de solutos. O sea, estamos quitando de la luz tubular solutos. Eso nos induciría a que hay cambios en la osmolaridad. Pero ¿qué pasa? Que también como quitamos solutos, así como pasa solutos al intersticio, también pasa agua. Y pasan en la misma proporción. De tal manera que la osmolaridad no cambia, lo único que va a disminuir el volumen. El volumen que ingresó al túbulo proximal va a ser menos a la salida, o sea, al ingreso. Entonces ingresa menos líquido, pero con la misma osmolaridad. A lo largo del túbulo proximal el líquido es isoosmolar, a pesar de la reabsorción de solutos. Porque hay reabsorción de solutos, hay reabsorción de agua también. Entonces no cambia la osmolaridad. Entonces llega acá, digamos, un líquido. Ahora sí, pierde agua.
acuérdense que hemos dicho pierde agua, y no solutos. A medida que va bajando se va concentrando. Desde 300 hasta 1400, que es lo máximo que puede concentrar. Depende. Y luego después pasa a la siguiente rama, hace todo lo contrario. Pierde solutos, pero no agua. Entonces se va diluyendo. Y la salida de la rama ascendente tiene una osmolaridad mucho menor de la que ingresó. 100 milosmoles por litro. Eso es lo que va a ingresar al túbulo distal. Entonces, en el túbulo distal vamos a ver que va a haber cambios en la osmolaridad. Pero digamos, este es el multiplicador de contracorriente. Esta asa de Henle es la que crea eso. ¿Por qué? Esto lo está haciendo dentro del líquido, pero obliga a que el intersticio también se cree la gradiente. Porque acuérdense, a través de una membrana, en el equilibrio, si aquí hay 700, aquí también tiene que haber 700. Si aquí hay 900, 900, y aquí hay 800, significa que aquí es 800. ¿No? Entonces, esto de crear una gradiente dentro del túbulo obliga a que lo que está alrededor también adquiera en el equilibrio la misma osmolaridad. Entonces se crea la gradiente en el intersticio también. O sea, el asa de Henle es el responsable de crear la gradiente en el intersticio. Y esta gradiente no solamente la que rodea al asa, sino también la que va a rodear al túbulo colector, en donde va a actuar la hormona antidiurética. Sigámosla acá. Estos son los vasos rectos. Los vasos rectos solo mantienen esa forma en U, va a hacer que no se rompa esta gradiente. Y efectivamente los vasos rectos, ellos no van a reabsorber sustancias, sino que lo único que hace es que el líquido que sale de acá ingresa acá y los solutos que salen de acá ingresan y se reciclan, sin que signifique que reabsorben sustancias ni nada, solamente hay un reciclaje. ¿Ya? Y para mantener la gradiente, puedan mantener la gradiente. Por eso se llaman intercambiadores de contracorriente. Y esta es la parte final, túbulo distal y colector. Aquí está ingresando 100 milosmoles por litro, un líquido, agua y sal con 100. Al principio, ¿qué es lo que va a suceder a nivel del túbulo distal? A nivel del túbulo distal va a haber reabsorción de agua, porque ya hay acción de hormona antidiurética. La hormona antidiurética sí actúa a nivel del túbulo distal. Va a haber también reabsorción de sodio, que también actúa la aldosterona. Entonces, aquí va a haber cambios. Va a haber cambios y de 100, como hay reabsorción de agua, se va concentrando de tal manera que cuando ingresa al túbulo colector medular, de nuevo ingresa un líquido de 300. Entonces, el líquido ingresa en 300. Entonces, aquí está la acción de la hormona antidiurética. Pongamos que lo que dijimos, hay balance negativo, ha habido hormona antidiurética en cantidades, ha llegado acá y están dispuestas las acoporinas. Están los poros, como entre comillas, ya colocados para que salga el agua. Pero eso sale porque hay una gradiente, por eso lo reabsorbe. Pero si todo fuera 300, no hubiera arrastre de agua. No único, intercambio, igualito iba a haber 300 hasta el final. Pero como hay más, puede concentrarse, se va concentrando. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo más? Hasta la máxima gradiente, que es 1400. Pero la orina también solamente puede llegar hasta 1400. Y esto en 1400 depende también de la longitud de la asa de Henle. Hemos dicho, si la longitud de la asa de Henle fuera más, que en ese caso en el humano, se podría llegar a más. Entonces, es importante todo eso. Entonces, es importante, el fenómeno de concentración de orina, el asa de Henle, que es el que va a crear la gradiente, va a ser importante, los vasos rectos que lo van a mantener, el intersticio en donde se produce la gradiente, y el túbulo colector en donde se va a actuar la hormona antidiurética y va a producirse la reabsorción, pero siempre y cuando exista la gradiente. Si no existe, si esto se rompe la capacidad de concentrar. Veamos acá, efectivamente, acá tenemos por ejemplo los vasos rectos paralelos a la asa de Henle.